Bueno, vamos a continuar con teoría de grafos y en esta clase vamos a ver dos grafos en particular que son los eulerianos y los hamiltonianos. Bien, ¿cómo surge el concepto de grafo euleriano? En realidad todo surge con un problema que se conoce como el problema de los 7 puentes de Königsberg, que son estos que están acá. ¿Sí? Entonces, lo que se preguntaban los habitantes era si se podía recorrer estas 4 regiones. Fíjense que tenemos 4 regiones. Esto y esto sería la parte continental. Y acá tenemos 2 islas. ¿Sí? Y estaban conectadas por estos 7 puentes. Entonces lo que se preguntaban era si se podía recorrer las 4 regiones pasando por todos los puentes, pero solo una vez y regresar al mismo punto. ¿Sí? Ese era un problema que estaba sin solución, que finalmente le dio solución Euler, pero tenemos que ver cómo es que le dio solución a ese problema. Para eso tenemos que ver algunas definiciones. Primero, un camino es de Euler si en su recorrido no repite aristas y pasa por todas. Por ejemplo, tenemos este grafo. Fíjense que se puede construir o no un camino de Euler. Vamos a ver. Podemos hacer el recorrido AB, BC, CD, DE, EC y CF. Es decir, pudimos recorrer todo el grafo sin repetir aristas. Fuimos desde A hasta B por esta arista, desde B hasta C por esta arista y así sucesivamente. Y nunca repetimos una arista. ¿Se han repetido vértices? Sí, pero no hay problema. Lo importante es no repetir aristas. Bien, entonces esto que tenemos acá es un camino de Euler. Por ejemplo, acá no podemos construir un camino de Euler. De cualquier manera que querramos recorrerlo, vamos a repetir. Supongamos que empezamos acá en A. Bueno, primero tendríamos esto, este recorrido, después seguiríamos por acá, después, por ejemplo, acá, acá, por acá. Podemos seguir por acá o por acá, es indistinto. Supongamos que vamos por acá, después por acá, y ahora podemos ir para acá o para acá. Pero el hecho es que cualquiera de los dos caminos que tome me va a obligar a repetir esta arista para poder hacer esta. Por lo tanto, no se pueden recorrer todas. La cuestión es que no es cómodo estar buscando caminos de Euler a mano. Entonces tenemos que tratar de diseñar algún algoritmo para que eso no ocurra. Acá, por ejemplo, tenemos un grafo que va a ser un camino de Euler. Fíjense que tenemos AB, BC, CD, DE, EF, FC y finalmente CA. Tenemos un camino de Euler. Pero no solo esto es un camino de Euler, sino que además es un ciclo de Euler. Recordemos que un ciclo es un camino donde empieza y termina en el mismo vértice. ¿Sí? Básicamente, diciéndolo de otra manera, lo pudimos cerrar. En el primero no cierra, o sea, podemos recorrerlo, terminamos acá, pero no vuelvo a donde partí. No tengo ninguna arista. En cambio, en este podemos establecer un camino de Euler y volviendo a donde partimos, por lo tanto, es un ciclo de Euler. Vamos con otra definición. Vamos a decir que un grafo es de Euler o es un grafo euleriano si es un ciclo o un circuito de Euler, como el que habíamos visto recién. Entonces, este es el primero, era un camino de Euler, pero no un ciclo de Euler, por lo tanto no es un grafo euleriano. Según la bibliografía, a los que son un camino pero no un ciclo, se les suele decir grafos semi-eulerianos. Este directamente no es un grafo de Euler, pero ni siquiera es un camino de Euler. Si no es un camino, claramente no será un ciclo. Y este es un grafo euleriano, ¿sí? Porque es un ciclo. Son los tres que habíamos visto anteriormente. Bien, hay una propiedad que nos dice que un grafo no orientado conexo, siempre conexo, porque si no, no podríamos recorrer la lista que no está. Un grafo orientado, no orientado, conexo es un grafo de Euler si solo si el grado de sus vértices es par. Fíjense, esto no es de Euler, o sea, no admite un ciclo de Euler. Es camino de Euler, pero no ciclo. ¿Por qué? Por ejemplo, el grado de este vértice es 1. Y el grado de este vértice también es 1. ¿Sí? El grado de este vértice es 2.
el grado de este vértice es 4, el grado de este vértice es 2 y el grado de este vértice es 2. Pero no todos son par. Por lo tanto, no es un ciclo de Euler, o sea, no es un grafo euleriano. Este no es un grafo euleriano porque ya con el solo hecho de ver, por ejemplo, el C, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, grado impar, no es euleriano. Y este es un grafo euleriano, el grado de todos sus vértices es par. ¿Sí? Esa es una forma de determinar cuándo un grafo va a ser euleriano. Y hay una propiedad que nos dice que un grafo no orientado conexo es un camino de Euler si el grado de sus vértices es par, excepto el de partida y el de llegada. Y por eso, el primero de los que tenemos acá era un grafo. No es un grafo euleriano, pero sí es un camino de Euler. Fíjense que el grado de todos estos vértices B, C, D, E es par y solo 2 es impar. Justamente donde habíamos empezado para poder generar el camino de Euler. Hacíamos así, 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 así y llegábamos acá. O sea, donde iniciamos y donde terminamos puede no ser par. ¿Está bien? A ver, un grafo orientado conexo, pero ahora orientado, es un circuito de Euler, ¿sí? Solo si en cada uno de sus vértices el grado interior coincide con el grado exterior. Ese es un concepto para grafos orientados. Acá tenemos un grafo orientado. Bien. No es circuito de Euler, porque por ejemplo, el grado del vértice A, es igual a el grado interior, no el grado de A, el grado interior del vértice A es igual a 0. Fíjense que las aristas tienen dirección saliente para que se entienda, ¿sí? Pero sin embargo tiene grado exterior 2. Salen 2. No entra ninguna. Por lo tanto, no coinciden. Entonces, esto no va a ser un circuito de Euler. Veamos este. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un circuito de Euler. Fíjense. Grado interior, 1. Grado exterior, 1. En B, grado interior, 1. Grado exterior, 1. Ojo acá, porque acá continúa el B, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver el grado exterior. Son todas las que salen. Sale 1, 2. Grado interior, las que entran. 1, esta también entra. 2, coinciden. Entrante con saliente, o sea, exterior con interior. Por ejemplo, C, entra una, sale una. Bien, vamos bien. Y D, entra una, sale una. O sea, el grado interior y el exterior de cada vértice coinciden. Por lo tanto, es un circuito de Euler. Veámoslo. Podemos recorrerlo de esta manera. BC, CD, DB y BA. Hay forma de recorrer todas las aristas sin repetir ninguna. Por supuesto que siguiendo la orientación. Estamos hablando de un circuito. Bien, sabiendo que un grafo es euleriano, ¿cómo se puede construir el circuito? Y eso es importante, porque justamente lo que estamos haciendo ahora es construir circuitos a mano, pero tiene que haber algún algoritmo para poder no hacerlo a mano. Entonces, supongamos que tenemos este grafo. Lo primero que deberíamos ver es si es de Euler. Si es de Euler, el grado de todos los vértices es par, eso lo pueden comprobar. Entonces, si es un grafo euleriano, tiene que haber un ciclo de Euler. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? El algoritmo es el siguiente. Vamos a tomar el vértice que queramos del circuito, cualquiera, ¿sí? Del grafo. Por ejemplo, D. Este que está acá. Tomamos D. ¿Sí? Y vamos a empezar a recorrerlo hasta armar un ciclo. Por ejemplo, de G, GH, HI, IJ, JK, KE, FE, ED y volvimos al inicio, o sea que acá hicimos un ciclo, no un ciclo de todo el grafo. ¿Sí? Lo que hicimos es recorrerlo hasta llegar al punto al vértice que habíamos elegido. Podría haber hecho otro, por supuesto, en vez de agarrar y decir de F voy a E, continúo F, C, sigo por acá o voy a D, no importa. Lo importante es armo
un camino sin repetir aristas y termino donde empecé. Estas no las recorrí. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a ver qué circuito obtuvimos. El circuito es este que tenemos acá. ¿Sí? No hay ningún problema con eso, lo hicimos recién. Bien, ahora vamos a eliminar todas las aristas que usamos y los vértices que queden sin aristas. Y obtenemos un subgrafo. Por ejemplo, G lo vamos a poder eliminar porque esta arista la usamos. Cuando se van estas aristas se va este vértice. Lo mismo con I, con K, con E. F no. Vamos a eliminar esta arista, pero F va a quedar porque todavía tiene otras aristas que inciden en el vértice F. Lo mismo va a pasar con D. Es decir, se van a eliminar todos estos vértices excepto D y F. ¿Por qué? Porque tienen otras aristas no usadas. Y entonces obtenemos este subgrafo. Eliminamos la parte que recorrimos. ¿Y ahora qué hacemos? Repetimos el proceso. Recordemos que este es el circuito que encontramos antes, o el ciclo. Vamos a repetir el proceso eligiendo, ojo con el vértice. Ahora ya no es el vértice que uno quiera. Hay que elegir un vértice que esté incluido en el circuito anterior. ¿Sí? Por ejemplo, puedo elegir A. Miro, el circuito que armé antes. ¿Está A? No. Entonces A no lo puedo elegir. ¿Sí? ¿Quiénes están? Está D. ¿Sí? Y está F. Los demás no están en este ciclo que armamos anterior. Entonces puedo elegir o D o F. Vamos a elegir F. Podríamos haber elegido D. Elijo F. Y empiezo a repetir el proceso. Hago un circuito. Cualquiera. FB, BC, CA, AD, DC, CF. Y este es el ciclo que armé. ¿Podría haber armado F, B, B, C, C, F? Sí, por supuesto. Repito el proceso. Se me va todo esto y me quedaría este. Y vuelvo a repetir. Pero con esta forma lo puedo recorrer todo. Eso es dependiendo de la complejidad del grafo. No hay problema. Puedo repetir este proceso muchas veces hasta completarlo. Pero ahora lo importante es que logré recorrer todo esto. Bien, le pusimos C2 como si fuese el ciclo 2 que armamos en el proceso de iteración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como terminamos el circuito, vamos a sustituir este camino en este camino. ¿Sí? ¿Y dónde los conectamos? Justamente donde arrancamos este camino. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, vamos a arrancar por F. F está acá, donde empezaba, en F. ¿Sí? Si hubiésemos arrancado por D, ¿dónde lo íbamos a poner? Y acá y al final, en todos los lugares donde esté D. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Acá, en vez de poner F, vamos a poner todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, D, G, H, I, J, K. D, G, H, I, J, K. ¿Está bien? Hasta ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Acá. Viene esto. F, B, C, A, D, C, F. Hasta acá. ¿Sí? Y ahora este ED, ¿de dónde viene? Y de lo que me quedaba acá. Entonces reconstruimos este circuito. Y a ver, el circuito final evidentemente es este. Vamos a ver si es cierto que funciona. Dice DG, DG, G, H, H, I, I, J, J, K, K, F, F, B, B, C, C, A, A, D, D, C, C, F, F, E, E, D. Por lo tanto, logramos el ciclo. Es decir, no repetimos ninguna arista y lo recorrimos todo. Por ejemplo, si un grafo no es de Euler, pero es un camino de Euler, se puede construir con el mismo algoritmo, pero comenzando por uno de los vértices de grado impar. Por ejemplo, en este grafo que tenemos acá, este circuito no es de Euler, porque por ejemplo, el vértice A tiene grado 3, el vértice D tiene grado 3. Todos los demás tienen grado par, grado 4, grado 4
grado 4, grado 2. Todos tienen grado par. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Admite un camino de Euler, ¿sí? Pero no un circuito o un ciclo, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer el algoritmo, pero empezando directamente por alguno de esos y va a funcionar igual. Por ejemplo, empiezo por A y recorro A, D, ¿sí? Si hubiesen empezado por D, podían recorrer cualquiera. A, D, el camino es el mismo, pero cuestión que nos queda. A, D, y ahí lo podemos recorrer todo, ¿sí? Y no repetimos aristas. Podría haberlo hecho, acá está hecho el final, ¿no? Pero lo podemos hacer por partes. Puedo empezar acá y decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Recorro acá, A, E, B, B, C, C, E, E, D. Ya recorrí una parte, lo voy a eliminar. Después agarro otro y repito el mismo procedimiento del ciclo, ¿sí? Prueben a hacerlo. Entonces el problema de los 7 puentes, a partir de todo este análisis, va a tener respuesta. Porque lo podemos pensar de esta manera. El problema empieza así. Pero Euler lo que hace es despojarse de toda esta información y solamente quedarse con un grafo que modeliza esto, que sería este que está acá. Fíjense, este nodo es una parte del continente, este nodo es otra parte del continente, y estos dos nodos son las islas. Y me fijo cómo los conecto. ¿Cómo están conectados estos dos que están acá? Y por dos puentes. Este puente, este puente. Bueno, representan estas dos aristas. Acá tenemos otro puente. Esta arista. Y así modelizamos todo. Y ahora analizamos. ¿Cuál es el grado? Grado de este vértice, impar. Grado de este vértice, impar, 5. Grado de este vértice, impar, 3. Grado de este vértice, impar, 3, ya está. Ni camino, ni ciclo, nada. ¿Está bien? No es posible recorrer estos puentes una sola vez, ¿sí? Con eso le da respuesta a este problema Euler. Vamos a ver 3 definiciones que nos hacen falta para los hamiltonianos. A ver, definición, la primera. Vamos a llamar puente a una arista de un grafo que si se elimina este grafo deja de ser conexo. Por ejemplo, acá tenemos un grafo conexo. Bueno, A, la arista A, es un puente. Porque si sacamos la arista A, nos quedaría esto y esto. Esto no está. Entonces este grafo ya no sería conexo. Por ejemplo, veamos, esta arista la eliminamos. ¿Qué nos queda? Nos quedaría una cosa así. Fíjense que esto no es conexo. ¿Está bien? Esta arista es un puente. Esta arista también es un puente, ¿sí? Porque al eliminarla, nos quedaría este triángulo, digamos, y esto. Y acá un vértice, ¿sí? Que sería un vértice aislado. Entonces no es conexo, no hay nada que lo conecte con este vértice. Una arista que hace que se pierda la conexión es un puente. Un istmo de un grafo conexo es un vértice que si lo eliminamos junto a las aristas que inciden en él deja de ser conexo. Fíjense que en este grafo, por ejemplo, B es un istmo. ¿Por qué? Porque al eliminarlo junto con las aristas que inciden en él, nos queda esto, ¿sí? Fíjense, eliminamos B. Se va esta arista, se va esta arista y esta arista. Nos queda esto. Por lo tanto, este grafo no es más conexo, por supuesto. Entonces, B es un istmo. Les dejo para analizar que B es el único istmo de este grafo. Vamos a decir que el grado de conectividad de un grafo conexo es la cantidad mínima de aristas que hay que eliminar para que deje de ser conexo, ¿sí? O sea, la cantidad mínima de puentes. Tenemos este grafo. Fíjense que el grado de conectividad de este grafo es 1. ¿Por qué? Porque con eliminar esta arista, ¿sí?, ya dejaría de ser conexo. ¿Está bien? Entonces el grado es 1. Tengo que eliminar solamente una arista para que deje de ser conexo. Por ejemplo, este grafo, el grado de conectividad es 2. Porque si yo elimino solo una arista, si eliminamos esta, esto va a seguir siendo conexo. Si
Si eliminamos esta también, si eliminamos esta también, esta también, con eso no hay problema. Pero ya eliminando dos aristas, podemos lograr que este grafo deje de ser conexo. Por ejemplo, eliminando esta arista y esta arista. ¿Qué nos queda? Este triángulo y este vértice nos queda aislado. Por lo tanto, tendríamos que eliminar 2 para que deje de ser conexo. Entonces el grado de conectividad de este grafo es 2. Bien, ¿qué son los grafos de Hamilton? Bueno, en un grafo no orientado, vamos a decir que es un camino de Hamilton o camino hamiltoniano si pasa solo una vez por cada vértice. Es similar al euleriano. En el euleriano queremos pasar una sola vez por cada arista. Bueno, ahora queremos pasar una sola vez por cada vértice. No me dice nada sobre repetir aristas, ¿sí? Pero no tenemos que pasar más de una vez por el vértice. En un grafo no orientado, un ciclo es de Hamilton o ciclo hamiltoniano si pasa por todos los vértices solo repitiendo uno. El primero y el último. En ese caso el grafo es un grafo de Hamilton, ¿sí? A ver, por ejemplo estos dos grafos. El primero es un ciclo de Hamilton. Fíjense que si hacemos AB, BC, CD, DE, EA, logramos recorrerlo todo y solamente repetimos el primero porque es donde partimos y a donde llegamos. Eso se cumple con todos los vértices, ¿sí? Si partimos de C, podemos hacer este recorrido, volvemos, es un ciclo de Hamilton, ¿sí? ¿Por qué? Porque recorrimos todos los vértices pasando una sola vez por cada vértice, excepto el primero y el último que es el mismo, ¿sí? Sin embargo, esto no es un ciclo de Hamilton, pero sí es un camino de Hamilton. Fíjense que hacemos AB, BC, CD, DA. Logramos recorrer todos los vértices, pero no hay chance de volver al vértice A. Por lo tanto, no es un ciclo, es un camino. ¿Por qué digo que no es posible volver? Porque si yo ya estoy acá y quiero volver, tengo que repetir el vértice D, ¿sí? No hay forma. Por lo tanto, es un camino de Hamilton. Lamentablemente no hay un criterio para decidir y construir un camino o un circuito o un ciclo de Hamilton, ¿sí? Es decir, no hay condiciones necesarias y suficientes. Hay algunas propiedades que nos pueden ayudar, pero no son necesarias y suficientes. Propiedad. Tenemos que si un grafo no orientado con más de un vértice tiene un vértice B y ese vértice B tiene un grado menor que 2, entonces el ciclo es de Hamilton. El grafo no es un ciclo de Hamilton. Por ejemplo acá. Este es el que vimos anteriormente. Dijimos que no era un ciclo de Hamilton. Vamos a ver. Tenemos un grafo no orientado. Bien. Con más de un vértice. Bien. Pero tiene un vértice B que tiene un grado menor que 2. Acá lo tenemos, ¿sí? El grado de este vértice es 1. O sea, tiene grado menor que 2. Entonces el grafo no es de Hamilton, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto no nos alcanza? Porque nos ayuda a decir, bueno, este grafo no es de Hamilton. Ahora, no quiere decir que un grafo de Hamilton necesariamente tenga un vértice con grado menor que 2, ¿sí? Esta condición es necesaria, pero no es suficiente. Otra propiedad. Tenemos el criterio de Euler. Es el criterio de Euler, pero para grafos de Hamilton. Si un grafo no orientado G tiene un ismo, entonces no es de Hamilton, ¿sí? ¿Acá hay un ismo? Sí, acá. Si nosotros eliminamos B, que era un ismo, eliminar B con todas las aristas, ¿sí?, que inciden en B. Bueno, si eliminamos eso, nos queda esto acá y este, ¿sí? Por lo tanto, esto no es un grafo de Hamilton. Pueden comprobar que no se puede recorrer. Bien, son dos condiciones como para descartar y decir, bueno, listo, este grafo no puede ser de Hamilton. Pero no me alcanzan para decir, no tengo ningún criterio que me diga este grafo es de Hamilton. Tengo criterios para decir, bueno, este no es, ¿sí? Es mucho más difícil y todavía no se encontró, es un problema abierto de la matemática poder decidir si un grafo es de Hamilton o no. Bien, con esto terminamos este video.